El doctor Leandro Despuy es el titular de la Auditoría General de la Nación. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Usted tiene algo que decir sobre esto de Repsol y YPF, ¿no? Mire, me hubiera gustado decir muchas otras cosas. Lamentablemente, cuando se produjo la estatización de la mayoría de las acciones estatales por parte del Estado de Repsol, se nos prohibió a nosotros auditar. Ajá. Esto es una prohibición... ¿El gobierno nacional les prohibió auditar? El gobierno nacional, cuando envía el proyecto al Congreso, contiene una cláusula expresa en virtud de la cual la empresa queda fuera de la órbita de la auditoría. ¿Y por qué? Yo no le encuentro explicación. La verdad que hemos planteado públicamente que es inconstitucional esta exclusión, que además está privando al Estado, una empresa de Estado, de las garantías de transparencia que le exigiría si la Auditoría General de la Nación interviniera, y nunca se ha accedido. De tal manera que, se imagina usted la utilidad que podría tener en este momento para la empresa, para el país, contar con los informes de la auditoría. Mire, hay un precedente muy interesante en las aerolíneas argentinas. ¿Ah, sí? El caso de Aerolíneas Argentinas, cuando el gobierno decide la estatización, la compra de las acciones, la expropiación de las acciones mayoritarias, adquiere también cuando se produce la expropiación, y en ese momento se propone, la oposición propone que la auditoría pueda realmente auditar. Claro. En ese momento la empresa se había presentado ya, me refiero a Aerolíneas, se había presentado en el Parlamento y había dicho en la Cámara de Diputados que ellos tenían un patrimonio neto positivo de 50 millones. Ajá. Cuando la oposición decidió incorporar el artículo 8, donde la Auditoría General de la Nación llevaría a cabo las labores de auditoría, cuando la empresa se presenta en el Senado y reconoce que en realidad tiene un patrimonio neto negativo de 100 millones, con lo cual ha hecho un ajuste en menos de 15 días de un patrimonio neto de 150 millones. Cuando nosotros terminamos la auditoría, establecimos un patrimonio negativo de cerca de los 700 millones de dólares, casi en ese momento casi los 3.000 millones. Después de una experiencia como esta, tan útil para el Estado, para los argumentos del Estado frente al CIADI, resulta inexplicable por qué jurídicamente se nos hace una exclusión de este tipo, que es inconstitucional, y al mismo tiempo se daña el prestigio y el desempeño de la empresa, porque se ostenta, se ofrece ante el mundo con un handicap sorprendente, porque ninguna de las empresas de reputación mundial en las cuales tiene participación mayoritaria el Estado, como en YPF, me refiero a Repsol, a PDVSA, a Pemex, a las de Ecuador, a las noruegas, todas están controladas por los organismos de control público del Estado, vale decir, las entidades de fiscalización superior como la GENE. Para que tengamos noción, y usted me corrige si se ha equivocado, con la auditoría se pudo haber visto si hubo un vaciamiento de la empresa, porque este es un tema clave. En Aerolíneas ustedes lo determinaron. Sin duda, podríamos haber determinado cuáles fueron las repatriaciones, cuáles fueron las negociaciones que dejaron a la empresa con pasivos, el monto de los pasivos. Podríamos haber auditado también los niveles de reserva. Dice que la Argentina ha renunciado a auditar o a conocer los niveles de reserva mientras estuvo en manos de Repsol, al extremo de que se guiaban solamente por la declaración jurada de la empresa. Nosotros cuestionábamos muy firmemente esto, sobre todo el hecho de que no había inversiones, no había exploración, y además señalábamos que el país tenía que tener un mecanismo que le permitiera aproximarse. Había renunciado, se guiaba, y un día nos enteramos que Repsol nos informaba desde Nueva York, porque ahí estaban obligados a declarar, que las reservas habían calculadas, eran un 10 o un 15% menor, no recuerdo exactamente.